Dice el versículo que sigue. Léanlo usted. 1, 2 y 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Solamente está ahí. Muchas gracias. Entonces dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Actualmente hay otras interpretaciones con respecto a la ramera de Apocalipsis. ¿Cierto? Hay personas que dicen que esta ramera es Jerusalén. Porque en el Antiguo Testamento Dios llamó muchas veces a los judíos, al pueblo de Israel, como que se prostituían y también como que eran rameras, porque se habían vendido a distintos reyes de otras naciones. Entonces, y también se habían vuelto idólatras con otros dioses. Pero lo que quiero ver acá, y creo que veamos hoy día, es qué es lo que pensaban el cristianismo en su inicio, sobre quién era la ramera. Entonces dice que está sentada sobre muchas aguas, ¿cierto? Está sentada sobre muchas aguas. Y pasemos al siguiente. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llena de las abominaciones de la tierra, de la inmundicia de su fornicación. La bestia escarlata, ustedes que hemos visto ya este tema, la bestia escarlata, la bestia roja, es una bestia roja. En Apocalipsis 12 aparece un dragón escarlata que es el diablo Satanás, la serpiente antigua. En Apocalipsis 13:1 aparece una bestia de 7 cabezas también, pero su cuerpo como leopardo, y tenía 10 cuernos. Sus pies de oso, su boca de león, y tenía 10 cuernos y 10 diademas. En Apocalipsis 13:11 aparece la bestia de 2 cuernos, que hablaba como dragón, que tenía sus cuernos como de cordero. Y aquí nos dicen que hay una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata, una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice que tiene en su mano un cáliz de oro y está adornada de piedras preciosas y de perlas. Y tiene en ese cáliz tiene abominaciones e inmundicia de su fornicación. Pasemos al siguiente, para ir definiendo lo que... Usted sabe que murió el Papa Francisco, ¿cierto? Según algunos que interpretan que es Jerusalén, dicen que el sumo sacerdote se vestía de escarlata, de rojo. Escarlata es el color rojo, o púrpura, ¿cierto? Y por eso dicen que esa mujer es Jerusalén. Pero el punto de vista que yo quiero defender es un tema más histórico con respecto a lo que creía el cristianismo y qué es lo que decía. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, él estaba viviendo en el tiempo del Imperio Romano. Ahí no existía la Iglesia Católica. Y no existía el papado. ¿Cierto?
Cuando él se refiere, y si realmente está hablando de Roma, se está refiriendo a una Roma, a la sede imperial del Imperio Romano. A la Roma imperial, a la sede imperial, que ocupaban estas vestimentas de estos colores, púrpura y escarlata, que ocupaban los emperadores romanos. Cuando nosotros vemos acá a los cardenales vestidos de estas ropas, nos demuestra finalmente que la Roma que nosotros vemos actualmente, el Vaticano que nosotros vemos actualmente, arrastra del Imperio Romano los colores que ocupaba la Roma imperial, la sede imperial del Imperio Romano, y que ellos siguen ocupando los mismos colores que la identifican. ¿Cierto? Y la mujer estaba en el desierto, estaba sentada sobre esta bestia escarlata. Después se nos va a decir quién es esta bestia. ¿Quién es esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Pasemos al siguiente y veamos lo que le dice el ángel a Juan. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién era esta mujer que estaba sentada sobre esta bestia? Babilonia la grande, la madre de las abominaciones, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Se puede decir que, si decimos de Jerusalén, Jerusalén a través de los sumos sacerdotes, de los que gobernaban Israel en ese entonces, ellos fueron los que hicieron que muriera Jesús. Ellos mataron a Esteban, ellos mataron a Jacobo. Pablo persiguió a la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Por eso dice, vi a la mujer ebria con la sangre de los mártires, con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, ¿cierto? ¿Quién eran estos mártires? ¿Quién eran estos santos? Los mártires de Jesús. Los que habían dado su vida, ¿por quién? Por Jesús. Pero Roma, el Imperio Romano, asesinó cristianos. No solamente una pura vez, una sola ocasión, son muchas veces. La primera persecución la hizo el emperador Nerón. El segundo fue Domiciano. Después viene Decio, Diocleciano. Vienen muchos más. En total son 10 emperadores que persiguieron al cristianismo. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, él estaba en el segundo emperador que persiguió al cristianismo, que fue Domiciano. Antes de Domiciano hubo más emperadores, pero no todos esos emperadores persiguieron al cristianismo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Claro, Jerusalén persiguió a los cristianos, pero Roma también persiguió a los cristianos. En Roma, según la historia, dice que murió Pedro y Pablo, Pedro crucificado al revés y Pablo degollado. En el año 64, cuando Nerón acusa a los cristianos de haber quemado Roma y envía a perseguir a los cristianos. Esa fue la primera persecución. Por eso que para muchos cristianos, Nerón fue el anticristo. Fue el anticristo. ¿Se acuerda que cuando dicen Nerón César se saca de esa palabra, Nerón César se saca en griego el 666? Entonces el ángel le dice a él que esta mujer que estaba sentada sobre la bestia, esta mujer que estaba sentada sobre esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos,
Era Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, ¿cierto? Y esta mujer tenía la sangre, ¿de quién? De los santos, de los mártires de Jesús. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica cuando hubo lo que se llama la Reforma? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Persiguió a los reformadores, a los protestantes. ¿Y los qué? Los asesinó, los quemó. No solamente a ellos, persiguió también a los judíos. ¿Usted sabe que la Iglesia Católica persiguió a los judíos? De España tuvieron que arrancar por la Iglesia Católica, por la persecución después de la Reforma. Ellos tenían un ejército que se llamaba los templarios. Usted sabe que los templarios tenían demandado al Papa Francisco porque ellos quieren volver a ser ejército del Vaticano, porque se disolvió ese ejército. O sea, la iglesia a la cual el Señor Jesús había llamado a amar, incluso a sus enemigos, tenía un ejército para perseguir a sus enemigos. La iglesia que el Señor Jesús le dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Es la iglesia que reclama ser la seguidora de Jesús, que tenía ejércitos para asesinar a sus contrincantes, que persiguió también a los protestantes y que los asesinó. Por ende, cuando Juan escribe del Apocalipsis sobre una mujer, una ramera, que perseguía a los santos y a los mártires de Jesús, inicialmente está hablando de esa sede del Imperio Romano que estaba en Roma, que asesinó cristianos y persiguió cristianos a través de un imperio. Pero si nosotros nos vamos al futuro y si creemos que el Apocalipsis también habla del futuro, nosotros podemos ver que esa iglesia que derivó del Imperio Romano también asesinó a personas y asesinó a los mártires de Jesús. Porque los protestantes murieron perseguidos por la Iglesia Católica por creer ¿en quién? En Jesús. Así como los cristianos de los primeros 300 siglos, 300 años, los 3 primeros siglos, fueron asesinados por el Imperio Romano por creer en Jesús, así también los cristianos en la Reforma murieron por ser seguidores de Jesús. Jerusalén en ese entonces ya no existía. Acuérdense que en el 136 fue expulsada definitivamente de todo Israel. Todo judío fue expulsado de Israel. En el 70, Jerusalén fue vaciada cuando Tito Vespasiano, el hijo del emperador Vespasiano, destruyó el templo y expulsó a todos los judíos de Jerusalén. Después en el 136 fueron expulsados de todo Israel. Hasta 1948, donde se establece el Estado de Israel, nuevamente. En todo ese periodo, después, antes de establecerse el Estado de Israel, la Iglesia Católica ya empezó a perseguir cristianos. Asesinaban brujas, supuestamente brujas. No sé si eran brujas o no eran brujas, pero el Señor Jesús nunca mandó a asesinar ni siquiera a las brujas, a nadie. Entonces la Iglesia Católica en su haber tiene muchos crímenes. Y esto nos relaciona, en teoría, que Juan está hablando de Roma, de la sede del Imperio Romano. Mire lo que sigue diciendo el ángel. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y aquí el ángel está citando a una bestia que era, no es y será.
¿Usted sabe que los 10 cuernos significan... ¿Qué significan los 10 cuernos de la bestia? 10 reyes. 10 reyes. Dice, la bestia está para subir del abismo. Usted sabe que en Apocalipsis 3 aparece una bestia que está subiendo del abismo. Cuando aparece el dragón en Apocalipsis 12, que es el diablo, que empieza a pelear contra una mujer, o empieza a perseguir a una mujer que tenía 2 estrellas en la cabeza, vestida del sol y la luna bajo sus pies, que esa es Israel. Dice que a esa mujer fue llevada al desierto con las 2 alas de la gran águila y fue ayudada por la tierra con un gran río. Entonces, como el dragón vio que no podía hacerle daño a la mujer, fue a hacer guerra contra la descendencia de esta mujer. ¿Y quién era la descendencia de esa mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Por ende, no podía ser la Israel que rechazó a Jesús. Tenía que ser la Israel que aceptó a Jesús. Los judíos, los apóstoles, los judíos que se convirtieron. Entonces, cuando él va a hacer guerra contra la descendencia de esa mujer, continúa el 13 y dice, y el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, porque el abismo y el mar son sinónimos en la Biblia. El abismo simboliza y significa donde están los espíritus inmundos y los demonios. Encerrados. Cuando los demonios se metieron en el cerdo, le dijeron a Jesús, no nos envíes al abismo. Y ese abismo simboliza también el mar. Entonces, el dragón, el Satanás, hace surgir del mar o del abismo, del infierno, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué es esta bestia? Inicialmente es un imperio, es un gobierno. Es un reino que está gobernado por un rey, pero inicialmente siempre va a ser una bestia. Esa bestia va a ser un gobierno. Entonces, cuando el dragón fue a hacer guerra contra la mujer y la mujer fue defendida, ¿contra quién se fue a hacer guerra el dragón? Contra la descendencia de la mujer, los que tenían el testimonio de Jesús. ¿Y cómo le hace guerras a esa descendencia? Haciendo surgir del abismo un imperio. ¿Quién es ese imperio? El imperio romano, que asesinó a cristianos por 3 siglos. A través de los emperadores que eran contrarios al cristianismo. En el 713 se dicta el edicto de Milán por Constantino, que fue el que declaró que la religión cristiana ahora era la religión del imperio. Esta mujer estaba sentada sobre un imperio, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mira lo que dice el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown. Usted sabe que la bestia que era, no es y será, o la bestia que era, no es y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Por qué se le llama así? En Apocalipsis 13 dice que la bestia que hace surgir el dragón tenía una herida mortal en su cabeza. Como que estaba muerta esa bestia. Ese imperio pensábamos, o se pensaba que estaba muerto, porque tenía una herida de muerte. Pero dice en Apocalipsis 13, pero su herida fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entendemos que esa bestia va a ser gobernada por el anticristo. Pero el anticristo tiene todo detrás de él. No está solo, él tiene todo un gobierno, tiene un reino. Mira lo que dice Jamieson, Fawcett, Brown sobre por qué era, no es y será, o por qué tenía una herida mortal. Entre tanto, el imperio mundial
abandona la hostilidad, y aquí se está hablando del Imperio Romano, y acepta el cristianismo externamente. El Imperio Romano abandonó la hostilidad, la persecución hacia el cristianismo, el asesinato hacia los mártires. Acepta el cristianismo externamente, solamente de forma externa. Lo que nosotros conocemos ahora como el catolicismo. ¿Cuántos católicos están bautizados cuando niños y ahora se declaran que ellos nunca pidieron ser bautizados? O que no son católicos, o que no creen en Cristo. Porque lo que hizo el Imperio Romano fue solamente introducir el cristianismo de forma externa, pero no de forma interna. Porque el Señor, cuando habla, Él dice que nosotros tenemos que grabar sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque la renovación no empieza de afuera, empieza de adentro. De adentro hacia afuera. Por eso a mí no me gusta mucho cuando la iglesia hablan de la ropa y de tanto de la ropa. Si aquí la ropa no tiene ni mucha relevancia. Lo importante es lo interno. Si no hay un cambio interno, ¿de qué sirve ser cristiano o llamarte cristiano o hacerte llamar cristiano? Porque lo que Dios quiere es la renovación interna. ¿Pero qué hizo el Imperio Romano? Aceptó el cristianismo externamente. Dice, la bestia abandona su carácter antidivino. La mujer, la iglesia, la que estaba ahí en Roma, en la sede del Imperio Romano, abandona su carácter divino. ¿Por qué la mujer de la iglesia tiene un carácter divino? Porque está revestida de Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, la bestia, el imperio, abandona su carácter anticristiano, antidivino, antidios al aceptar al cristianismo, y la iglesia abandona su carácter divino al ser la religión del imperio. Ellos se encuentran a la mitad del camino. Cada uno abandona algo. La antidivinidad o el anticristianismo, y el otro, la divinidad que le da Cristo. Se encuentran a la mitad del camino por concesiones mutuas, o sea, por arreglos. El cristianismo se vuelve mundano y el mundo queda cristianizado. O sea, externamente el cristianismo, aunque en apariencia son cristianos, pero internamente no son cristianos, son mundanos. El que gana es el mundo. La que pierde, la iglesia. La bestia por un tiempo recibe una herida mortal. ¿Por qué? ¿Por qué recibe una herida mortal? Porque la bestia, ¿por qué Dios compara a los imperios con bestias? Porque son asesinas, genocidas. Porque perseguían a los cristianos. Porque los asesinaban en los coliseos, los crucificaban, los quemaban, los degollaban. Los mutilaban, los mataban con osos, con tigres, con leones, con rinocerontes. En las cárceles se secaban ahí con las cacas que ellos tenían, porque ni siquiera podían ir al baño porque tenían los grilletes. Así morían los cristianos en el Imperio Romano. La bestia por un tiempo recibe una herida mortal, deja de perseguir al cristianismo, se vuelve, entre comillas, cristiana. Pero no es de veras transfigurada, no es de verdad transfigurada. La bestia no fue de verdad transformada. Se volverá peor que nunca. Pero solo el Señor en su venida puede hacer que los reinos del mundo lleguen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Según esta interpretación de Jamieson Fausset Brown, este comentario bíblico, esta es la herida que se le hizo a la bestia. Algunos dicen, no, es que cuando los turcos otomanos conquistaron la parte oriental del Imperio Romano, ahí se hizo la herida. Algunos dicen, no, que el Sacro Imperio,
germánico es cuando se produjo la herida. La que me hace un poco más de sentido es esta. ¿Sabe por qué? Usted sabe lo que hizo el Papa Francisco, ¿cierto? Que lo consideran un Papa woke, progre, que aceptó a los homosexuales, ¿cierto? La iglesia romana, católica significa universal, romana era por la sede de Roma. El mismo apóstol Pablo le escribe a esa iglesia que se llamaba la Epístola a los Romanos. Esta iglesia cada vez se vuelve más mundana y empieza a ir en contra de los valores cristianos. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que nunca va a ser suficiente para el mundo. ¿Sabe por qué nunca va a ser suficiente para el mundo? Porque el mundo siempre va a ser anti-Dios, anti-cristiana, anti-Cristo. Y ellos, cuando quieren apegarse al mundo, dejan de ser cristianos. La Iglesia Católica, cuando absorbió culturas, amalgamó tradiciones. Por eso le llama las abominaciones de la tierra. Porque iba a los africanos y no les decía que su magia estaba mal o que sus dioses. Por eso existe la santería, brujería metida dentro del cristianismo. Entonces, se hizo abominable. Roma comercializaba con todos los reyes de la tierra. Y esta Roma tiene más sedes católicas en todo el mundo que la misma ONU. Comercializa con los reyes de la tierra. En Apocalipsis 18 habla que incluso traficaba almas humanas. Mira lo que sigue diciendo el ángel a Juan. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí yo le pongo una moneda, que es la moneda del emperador Vespasiano. Vespasiano fue el que atacó Jerusalén en el año 70 y su hijo Tito destruyó el templo. En la moneda nosotros vemos la primera cara, que es Vespasiano, y en la parte de abajo vemos a una mujer sentada sobre 7 colinas y dice Roma. Dice Roma. Yo no sé si esto lo habrá tenido Juan cuando está escribiendo esta parte, porque dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Jerusalén también se sienta sobre 7 montes. Pero Roma también se sienta sobre 7 montes. Jerusalén persiguió a los cristianos. Roma lo hizo aún peor, asesinando incluso a los primeros apóstoles. Mire, estas son las 7 colinas: Quirinal, Viminal, Capitolio, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. Estas son las 7 colinas de Roma. Y ahora viene esta parte donde dice Tertuliano, dice, así también por Egipto se entiende, está hablando de la Biblia y en general está hablando de Babilonia. Dice, así también por Egipto se entiende a veces el mundo entero, en base a la superstición y maldición. Y para nuestro propio Juan, Babilonia es una figura de la ciudad de Roma, en cuanto es igualmente grande y orgullosa de su poder y triunfo sobre los santos. Él escribió en el siglo II, principio del siglo III, aún estando en función el Imperio Romano. Por ende, los cristianos entendían que Roma era Babilonia, o Babilonia era Roma. Y cuando Juan habla de Babilonia, se está refiriendo a Roma.
Miren lo que escribe, vamos al 17, quiero leer esto al tiro. Lo que escribe Victorino de Petodio, comentario del Apocalipsis, en el 250 al 304. 17. Dice, no sé si lo alcanzan a leer ahí. Dice, un Nerón resucitado vendrá del este. Y la bestia que has visto, dice, es uno de los 7, porque antes de estos reyes reinó Nerón. Y es la octava, dice, contándole en octavo lugar desde el momento en que llegare. Y porque en él se realizará la consumación, añadió, y camina hacia la destrucción. Pues 10 reyes han recibido la potestad real. Cuando él se haya movido desde el oriente, serán enviados desde la ciudad de Roma con sus ejércitos. Dice que son 10 cuernos y 10 diademas. También Daniel lo demuestra, 3 cuernos serán arrancados desde los anteriores. Esto es, que 3 jefes de los primeros son asesinados por el anticristo y que los 7 restantes le dan la gloria, el honor, el trono y el poder. ¿A quiénes dice esto? Estos odiarán a la meretriz. Habla de la ciudad de Roma. Y sus carnes serán consumidas por el fuego. Volvamos al siguiente, al que estábamos antes. Entonces, en el siglo, finales del siglo 3, principios del 4, Victorino también habla de que la ciudad que habla Juan es Roma. Según lo que creían los cristianos anteriores, el que vimos antes. Según lo que creían los cristianos. Tertuliano dice lo mismo. Volvemos al 12 y dice, sigue diciendo el ángel, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Donde la mujer se sienta, son 7 montes, ¿cierto? Y también son 7 reyes. Dice, 5 de ellos han caído. Según la interpretación más lógica, es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 imperios que sojuzgaron y estuvieron por encima de Israel. Uno es Roma, que estaba en el tiempo de Juan, que estaba gobernando Jerusalén. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y aquí se hace una conjugación de dos cosas. ¿Usted ha escuchado lo que dijo Vittorio del Nerón revivido? La historia del Nerón revivido. Lo que creían, algunos, no todos, obviamente, que el anticristo iba a ser un tipo de resurrección de Nerón. Usted sabe que Nerón fue el primero en perseguir a los cristianos, ¿cierto? Mató a su esposa, mató a su madre, a un homosexual lo hizo vestirse de mujer porque se parecía a su esposa y lo violaba. Quemó Roma y mandó a asesinar a los cristianos. ¿Por qué los cristianos, algunos cristianos pensaban que Nerón, una resurrección de Nerón, iba a ser el anticristo? Por todo lo que ya le dije. Y ellos pensaban que tenía que venir un Nerón, o un Nerón revivido, del este. ¿Para qué? Para derrotar al Imperio Romano. Pero no solamente el Imperio Romano, sino específicamente a la sede del imperio que era Roma. Y de esa, dice, 5 han caído. La bestia que era y no es. Y aquí tenemos la combinación. Nerón se suicidó.
era, no es y será, porque iba a revivir un Nerón, que era el anticristo. Pero a la vez también son los imperios. 5 eran, 5 fueron, uno es, el otro debe durar poco tiempo y la bestia que era no es el octavo. ¿Por qué tiene que ser el octavo? Porque también es de entre los 7. El imperio de la bestia, del anticristo, sobre el cual se sienta la mujer, va a estar sentada esa mujer, que para nosotros o para mí es Roma, tiene que revivir. Y en la historia tanto de Nerón y su imperio, tiene que revivir. Y va a revivir. Y va a revivir cuando devoren a la mujer. Mire lo que dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Dónde se sienta la mujer? Sobre muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, ¿cierto? Y tenían que juntarse 10 reyes romanos. Y en este caso 10 reyes del imperio que tenga que anteceder al anticristo. Hablamos la semana pasada de que lo que creían los cristianos que detenía que el anticristo se manifestara era la conformación del imperio romano. ¿Cómo estaba conformado el imperio? Por un emperador. ¿Pero qué esperaban ellos? Que se repartiera en 10 divisiones. Y después de las 10 divisiones tenía que venir el anticristo. Eso es lo que decían los cristianos. Por ende, ¿qué es lo que impide que se manifieste el anticristo? La división. El imperio dejó de existir. El imperio romano dejó de existir en el 1500 en el lado oriental, en el 480 en el lado occidental. Terminó. Murió el imperio. Continuó a través de una iglesia. Pero esa iglesia, que es Roma, que está en el Vaticano, no es el imperio, es solamente la ciudad, es la sede que monta el imperio. Pero dice que la bestia que tiene que surgir, ese imperio que tiene que surgir, tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado. Porque su herida mortal fue sanada. La bestia que era, no es y será. Va a volver a la vida. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando vuelva a la vida? Los 10 cuernos que viste a la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Qué tienen que hacer esos 10 cuernos? Aborrecer a la ramera. Si es Roma, la tienen que destruir. ¿Por qué? Porque la ramera, si es la religión romana, si esta mujer es la Iglesia Católica, es la que ha gobernado desde que se hizo religión oficial del imperio en el 313 hasta ahora sobre los reyes de la tierra. El Papa tuvo autoridad para nombrar reyes en Europa. El mismo Papa es un rey. El mismo Papa es un rey en el Vaticano, en su Estado Vaticano. ¿Qué tiene que hacer los 10 reyes? ¿Qué dice la Biblia? Que van a aborrecer a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda. ¿Qué van a hacer los 10 reyes? La van a destruir. Lo que nosotros vemos actualmente, no inmediatamente, pero lo que nosotros vemos
es que el mundo occidental ha ido dejando el cristianismo católico. En la Edad Media los papas gobernaban los reyes europeos y de a poco fueron dejando el cristianismo. Usted sabe que en Europa las iglesias católicas están vacías, son monumentos, porque nadie cree ya en esa religión. Entonces, esta religión, por más que quiera avanzar con el mundo, no va a poder. Y va a llegar el momento en que estos 10 reyes, 10 líderes, 10 presidentes, como usted quiera llamarle, van a acabar con la iglesia católica. Está profetizado que van a destruir Roma. Y ahí que me quiero hacer un paréntesis y separarme un poquito de esto. Incluso las mismas profecías de ellos, San Malaquías, profetizó que el último papa, que iba a ser Pedro Romanos, iba a caminar por un Vaticano destruido y quemado. El tercer secreto de Fátima fue revelado por Juan Pablo II, donde decía que Roma iba a ser destruido. No quiero hablar de las profecías de ellos, yo me voy a basar en la profecía que dice la Biblia. Y que lo que creían los cristianos. Los cristianos decían que era Roma. Babilonia es Roma, no es Jerusalén, es Roma. Segundo, que los 10 reyes la tienen que aborrecer. ¿Pero por qué la van a aborrecer? Por lo mismo que el mundo está aborreciendo a la Iglesia Católica. Porque finalmente el mundo está avanzando a 20 kilómetros en su progresismo y la Iglesia está quedando en el pasado. Por más que traigan un papa con mente más abierta. Usted sabe que por el lado occidental el Imperio Romano terminó por las tribus germánicas, que terminaron siendo los países europeos. Y por el lado oriental fue conquistado por los turcos otomanos, que son islámicos. Soleimán, el Grande, estaba haciendo guerra contra los europeos. ¿Y sabe lo que quería hacer él? Destruir Roma. ¿Sabe por qué? Porque el Islam, en las suras del Corán, dicen que los enemigos principales son los judíos y los segundos son los cristianos. Y para ellos, la sede del cristianismo es Roma. ¿Y qué quería hacer? Quemarla. Quería destruir Roma. Y no pudo. Porque la Primera Guerra Mundial terminó en Imperio Turco Otomano. Pero ¿qué va a pasar con esta bestia que surge del abismo? Que su herida tiene una herida de muerte, que el mundo cree que esta bestia está muerta, que este imperio está muerto. Tiene una unión occidental y oriental. Las dos piernas del imperio, de la estatua que vio Daniel, de la visión, cabeza de oro, brazos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro, y sus pies de hierro y barro cocido. Occidente y oriente. Y de ahí surgen 10 dedos, 5, 10 cuernos en la bestia. 10 dedos, 10 cuernos. 5 del lado oriental, 5 del lado occidental. Los 5 orientales van a ser islámicos. Los 5 occidentales van a ser europeos. Pero usted sabe lo que está pasando con Europa. No tienen tasa de natalidad, no están naciendo hijos. ¿Y saben quiénes están gobernando o van a gobernar Europa en 50 años más? Los islámicos, porque se están yendo hacia Europa y ellos tienen 8 hijos por familia. Y si yo me voy en esta profundidad, el último gobierno resurgido del Imperio Romano va a ser islámico, porque si usted ve las naciones que aparecen en el Salmo 83, son todas actualmente islámicas. Y las que aparecen en la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel, son islámicas. Persia, Cus, Fut, Gomer,
Turquía, Persia, que es Irán, Cus, Etiopía, que son los países africanos que son islámicos. Por ende, si yo le aplico esto, lo más probable es que los islámicos terminen completando lo que quiso hacer Soleimán, el imperio turco otomano. Lo que ellos quieren establecer, lo que quieren, siempre han querido establecer los islámicos es un imperio mundial islámico a través del califato islámico. Va a haber, tiene que haber esta unión. La guerra que está teniendo Israel, que ha tenido Israel en Gaza, que ha tenido con Irán, que se han tirado bombas, que han tirado con el Líbano, con los hutíes. ¿Usted sabe a quién apoya a Europa? No apoya a Israel, apoya a los islámicos. Mire lo que dice Irineo, siglo II. Una revelación más clara acerca de los últimos tiempos y de los 10 reyes, en los cuales será repartido el imperio que reina ahora, porque él vivió en el imperio romano, y ellos pensaban que era el imperio romano de donde tenían que salir los 10 reyes. Pero lo que nosotros nos damos cuenta es que esto se lleva hacia el futuro. Tenemos en Juan, discípulo del Señor, en su Apocalipsis, explica quiénes fueron los 10 cuernos vistos por Daniel, y se refiere a lo que se dijo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún reino, pero recibirán el poder de reyes por una hora con la bestia. Estos tienen de acuerdo en poner a disposición la bestia, su fuerza y su poder, harán la guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor y Señor de señores y Rey de reyes. Así pues está claro que ha de venir, el anticristo va a matar a 3 de esos 10 reyes, que los demás se les someterán y que él será el octavo de entre ellos. Devastarán a Babilonia. ¿A quién iban a devastar? A Babilonia, a Roma. ¿Qué pensaba el cristianismo del segundo y tercero o cuarto siglo? Que era Roma. La reducirán a cenizas y entregarán su reino a la bestia y perseguirán a la iglesia. Después serán destruidos por la aparición de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor. ¿Por qué la iglesia de estos siglos pensaban que el anticristo iba a perseguir a la iglesia? Porque todos los emperadores romanos persiguieron a la iglesia, no todos, pero 10 emperadores romanos persiguieron a la iglesia y asesinaron a cristianos en los coliseos. ¿Pero qué pensaban antes de perseguir a la iglesia? Van a reducirla a ceniza. ¿A quién? A Babilonia. ¿Sabe por qué no puede ser Jerusalén? Porque dice en el 18, no está ahí, pero quiero leerlo antes de terminar. Dice en el 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios hizo justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. ¿Qué dijo? Babilonia nunca más será hallada. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Si fuese Jerusalén, Jerusalén va a ser donde va a gobernar el Señor Jesús. Pero ahí dice, no va a ser más hallada. Ni siquiera va a haber algo ahí. Con esto terminamos el 18, por favor. Siguiente. Y la mujer, dice, termina el capítulo 17,
que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo de Juan, la que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma, porque era la sede del Imperio Romano. Espiritualmente, la que reina sobre los reyes de la tierra actualmente es el Vaticano. Espiritualmente. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando veamos que estas cosas se estén cumpliendo, nos motivemos los unos a los otros. Sobre todo cuando veamos que el tiempo está cerca. Pónganse en pie. En estos tiempos difíciles, en el cual las personas no quieren ir a la iglesia, ni siquiera los mismos cristianos quieren ir a la iglesia, donde el cristianismo se ha hecho algo que las personas atacan y no creen. Donde los mismos cristianos, donde nosotros mismos damos malos testimonios. Donde la iglesia está tibia, está fría y no quiere creer en las palabras del Señor. Si la iglesia no quiere creer, menos el mundo. Si la iglesia no se quiere congregar, menos el mundo. Si nosotros no estamos convencidos, menos el mundo. Pero dice que cuando veáis que el tiempo se acerca, motivaos los unos a los otros. Y estas palabras son para que usted se motive. Porque las cosas que están pasando en el mundo, dice que la venida del Señor vendrá como un lazo, que de repente va a ser algo así tan rápido que nosotros vamos a ver qué pasó por nuestros ojos, pero es como que si no nos hubiéramos dado cuenta. Y al mundo le está pasando eso, el mundo está viviendo sus cosas, está viviendo en su tarea, en su trabajo, en sus motivaciones. Yo quiero tener una casa, un auto, quiero viajar, quiero ir a Brasil. No es malo, pero la diferencia con nosotros es que nosotros tenemos esta palabra. Y dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual las 6 vienen de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si nosotros tenemos la luz del mundo, si nosotros tenemos la lumbrera del mundo, ¿por qué no la creemos? El mundo está en oscuridad y está en perdición. Y ellos se van a ir condenados por no creer en Jesús, por no querer creer en Jesús. Pero nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Que estamos fríos, sin ganas, que no queremos cantar, que no queremos orar, que no queremos congregarnos. El Señor quiere que nosotros le busquemos, sobre todo en estos tiempos. Al cristiano se le ha mentido muchas veces. Se le ha dicho, tal fecha va a ser el fin del mundo, tal fecha va a venir. Es que no hay que creerle a hombre, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a su palabra. Esa es la que no miente. Hay cristianos que se pueden equivocar sin querer. Yo me puedo haber equivocado en lo que dice. Soy ser humano. Pero lo que no se equivoca es la palabra de Dios. Y en el que tenemos que buscar siempre es a Dios. Y en el que tenemos que creer siempre es en Dios. Y el que tenemos que buscar es a Jesús. Porque sin Él no hay camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A Él tenemos que buscar.